Volvimos y vamos ya a una entrevista con nuestro invitado acá en el piso, con el diputado y candidato a senador Pablo Yedrin. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, D'Alessio, gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Estábamos hablando un poco en la pausa con el doctor de la campaña, que todavía resta un tramo pese a la ansiedad por ahí de unos y otros de que llegue al final. ¿Cómo ve esta antesala de los comicios del próximo fin de semana? Sí, ha sido una campaña larga, ¿no? Porque las PASO empezaron muy temprano y bueno, después estos 2 meses entre la PASO y la general, pero quedan 7 días todavía sin veda, después 2 días de veda y la elección. O sea que todavía nos quedan unos 9 días. Y estamos, sí, haciendo cierres, pero cierres departamentales. Ayer cerró Tafí Viejo, pero bueno, todavía nos falta Famayá, Trancas, varios actos en Capital, Concepción, Banda, faltan varios todavía. Bueno, de alguna manera, y también la posibilidad todavía de que algunas personas todavía no han decidido su voto. Y es importante explicarles por qué nosotros creemos que es importante para los tucumanos, sin duda, votar por el Frente de Todos. Usted es, más allá de su rol, un dirigente de la capital, de San Miguel de Tucumán. ¿Cómo ve los comicios para estas generales, teniendo en cuenta que fue una muy buena elección la de las PASO en la capital? Sí, fue buena elección. Si uno suma, digamos, el espacio completo de Juntos y suma el espacio completo nuestro, creo que nosotros tenemos todavía un espacio para mejorar. A mí me parece personalmente que en este caso muchos de los votantes independientes de San Miguel de Tucumán, quizá con nuestra candidata Roxana Chala, conmigo mismo, opten por votarnos a nosotros porque vamos a representar mucho más una mirada mucho más profesional, progresista en el Congreso que la que ofrece hoy en ese espacio Juntos, ¿no? Pero bueno, por supuesto, cada una de las fuerzas tiene sus propios votos y acá se da a veces la característica particular de que el candidato a senador por Juntos es medio peronista y que los candidatos tradicionales con muchos votos, como José Cano, Silvia Elías, han sido, de alguna manera, no llegaron a esta instancia. Así que eso prevé alguna diferencia quizá en los resultados habituales en San Miguel de Tucumán y nosotros creemos que podemos sacar una buena diferencia. ¿Cómo observa todo lo que está pasando a nivel nacional? En algún momento recuerdo que habíamos hablado antes de las PASO y también se mencionaba el efecto de la pandemia en lo que puede ser el resultado, que claramente lo tuvo. Sin duda. ¿Y cómo observa ahora con toda esta coyuntura, con los saltos que está pegando el dólar? ¿Cree que puede tener también un efecto importante en las urnas? Y la gente, por supuesto, cuando va a votar toma en cuenta todas estas características, ¿no? Obviamente han sido años muy duros lo de la pandemia. Obviamente también estamos saliendo de la pandemia y las vacunas hoy en Tucumán están en valores muy buenos. De todas maneras, la gente ha pasado años malos y además la pandemia ha generado problemas económicos innegables, ¿no? Yo creo que ahí está el tema, ¿no? A la gente que pueda de alguna manera levantar un poquito la cabeza y decir, bueno, dice, es verdad, hemos tenido 2 años malos, pero han sido con pandemia. Y aún en pandemia, si vos te pones a ver, la obra pública en Tucumán ha reaparecido, cuando los 4 años sin pandemia Mauricio Macri había desaparecido la obra pública. Y me parece que eso, si bien todavía no se ve claramente, hay muchos signos de algún nivel de reactivación comercial, industrial, y vamos a tener 2 años mucho mejores. Entonces, obviamente que la situación de la inflación es un tema que va a ser una gran preocupación del gobierno, porque cuando vos no optás por el sistema de devaluación o creer que la inflación es solo monetaria, sino mucho más complejo que eso, y la economía empieza a crecer, hay una tensión sobre los precios que hay que controlar, ¿no? Y este es el gran desafío que requiere sobre todo acuerdos, o sea, más allá de las políticas, requiere confianza y acuerdos. Y me parece que en ese sentido, después de las elecciones, porque es imposible, por supuesto, pedirle a las fuerzas políticas por ahí grandes acuerdos preelectorales, pero pasadas las elecciones hay una enorme responsabilidad de los que ganemos, de los que pierdan, de los que perdamos, de los que ganen en cada una de las provincias, porque me parece que el gran desafío de la Argentina es generar un consenso en grandes temas, sobre todo económicos, y ahí me refiero al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el valor del dólar, el tema de los precios, y tener por lo menos en esas grandes líneas un acuerdo político completo, o lo más fuerte posible, para
dar confiabilidad al mercado y confiabilidad a los inversores. Si nosotros no logramos eso, si seguimos peleando por la chiquita, por creer quién va a ser presidente en el 23, vamos a sufrir la peor. Así que bueno, yo espero que tanto el oficialismo, voy a decirlo primero, pero también la oposición, sean responsables en esta nueva etapa de gobierno, porque necesitamos de esa responsabilidad. Que la hemos visto, ¿no? Porque yo siempre rescato que en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados hemos tenido gestos de mucha responsabilidad por parte de la oposición, en algunos. Y hemos tenido, la verdad, una oposición muy dura y con muy malos gestos. Yo escuchaba cosas que no suben para nada, o sea, Patricia Bullrich criticando a la presidenta porque la tienen que operar o diciendo cosas indebidas. Me parece que eso es lo que no necesita la Argentina, los Bullrich, los Fernando Iglesias, los Milei, ese ruido complejo de nada de acuerdo y vamos a destruir todo, me parece que no va a llevar a nada. Y lo que necesitamos en la Argentina son consensos. Y ahí me parece que hay voces en el Congreso suficientemente, digamos, dialoguistas y con miradas amplias, que más allá de la personal y de sus aspiraciones políticas lógicas, pongan por delante el interés de la Argentina. ¿Lo ve al gobernador y jefe de gabinete de la Nación en ese rol? Sí. ¿En ese rol de buscar los consensos después de las elecciones? Sí, sí, yo creo que sí. Por supuesto que, como sabemos, en un proceso eleccionario es muy difícil hacer esto. ¿Seguro? Porque están las cosas tensionadas. Pero me parece que Mansur es una persona de diálogo y que va a contribuir en este sentido. Lo mismo pienso de Sergio Massa. Y me parece que, inclusive te diría, conociéndolo de más cercano, Máximo Kirchner, son personas de diálogo y que quieren y tienen la capacidad de escuchar y, obviamente, defender sus ideas, pero que no es que no pueden ceder en algunos puntos para acceder claro, en otros. Por ahí la percepción, o lo que incluso algunos medios transmiten, es justamente la contraria, ¿no? Que son personas inflexibles, que quieren solamente bajar una línea. Sí, sí, yo sé. No es así, digamos. No, para nada, y lo hemos visto en un Congreso, en la Cámara de Diputados, que nunca tuvo mayoría, nunca, y en el 2020 nosotros sacamos más de 60 leyes. Ninguna de esas leyes hubiera salido sin consenso, ninguna. Y mirá que teníamos aparte que consensuar el temario, claro, porque eran remotas y tenían una serie de dificultades agregadas por la pandemia, y me parece que ese es el ejemplo de lo que se puede hacer en la Argentina. Por supuesto, hay temas en donde no nos vamos a poner de acuerdo, pero hay temas que nos tenemos que poner de acuerdo. Me parece que ese es el gran desafío y esa es la gran... Por eso es que yo creo que el trabajo en la Comisión de Salud en la Cámara que me tocó presidir es un ejemplo de esto. Mirá, y ahí tenemos a un diputado, diputado todavía tucumano, que es José Cano, claro, con el que hemos trabajado muchísimos proyectos, con Carmen Polledo, que es del PRO, que es la vicepresidenta. No hubieran salido ni la ley de vacunas, ni la claro, ley sin el consenso de estos diputados de la oposición que entendieron la responsabilidad en el momento que vivíamos. Bueno, hoy esa responsabilidad quizá salga un poco de la Comisión de Salud y entre en comisiones más de producción, de economía, de industrialización. Pero todos queremos lo mismo, en definitiva. Obviamente que tenemos quejas, dudas, la deuda con el Fondo Monetario de más de 40.000 millones de dólares en un año que llegaron y todos se fueron. O sea, no quedó nada. Obviamente hay que pagarla, ¿sí? Hay que pagarla. La pregunta es cómo hay que pagarla y cuándo y cómo la vamos a pagar, porque en definitiva, si uno sigue el cronograma de pago que fijaron los que tomaron la deuda, es imposible de pagar. Entonces, la pregunta es si el fondo va a entender esto. Fue una deuda absolutamente irregular en su entrega y bueno, tendrá que ser aceptada como irregular en su pago, porque si nos ponemos muy técnicos ahora, cuando no nos pusimos técnicos cuando le entregamos, me parece que estamos cometiendo una injusticia enorme con un país como el nuestro, que necesita, obviamente, salir de la atolladera que lo dejó la pandemia, más años de políticas equivocadas. Casi, salvo que cambie demasiado el resultado electoral, va a llegar al Senado de la Nación. ¿En qué rol se ve allí? En un Senado donde además, desde el oficialismo nacional, desde la oposición nacional, se está hablando que va a ser un lugar donde va a pasar gran parte o se van a tomar gran parte de las decisiones de acá a los próximos años, ¿no? Bueno, el Senado tiene una característica muy diferente a la Cámara de Diputados y es que todas las provincias tenemos el mismo número claro, de representantes. Eso comparado con el diputado es enormemente diferente. Diputados entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tenés más de 100 diputados. Claro. Somos 9, todos los diputados tucumanos. Así que eso nos pone en una posición, creo, mejor,
Ojalá podamos trabajar en el conjunto con las provincias del norte en una serie de inequidades que tiene el norte argentino, que van desde el precio del transporte público hasta el precio de la luz, y que debemos mejorar, pero sobre todo permitir que las obras de infraestructura grandes, los diques, las autopistas, lleguen definitivamente a la provincia, que dejen de ser proyectos que siempre en algún momento se paraban y los recursos quedaban en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y poder conseguir eso. Eso por un lado. Por otro lado, creo que va a tener el Senado un rol muy importante en lo institucional. Recuerden que la designación de jueces y todo el tema de la Cámara, vamos a tener que nombrar un vocal de la Corte Suprema, y esperemos poder dar desde ahí las señales suficientes de un país que empieza a tener una democracia más madura, que avanza hacia un sistema republicano muy claro, con división de poderes, y vamos a defender las ideas que hemos defendido siempre del lugar que nos tocó. Por supuesto que mi rol, seguramente como parte de la Comisión de Salud, veremos en qué rango define el bloque, pero va a existir. Nosotros tenemos un desafío importante en el sistema de salud argentino. Tenemos que regular los precios de los medicamentos en la Argentina. Eso requiere no una ley, requiere varias leyes. Hay que reformar el ANMAT, hay que hacer la Agencia de Tecnología Médica, hay que tener una agencia de precios de medicamentos, tenemos que tener un seguro para enfermedades catastróficas. Todos estos temas requieren de un trabajo integrado y sobre todo un sistema de salud más equitativo, ¿no? Que no el argentino, que tiene por constitución el derecho a la salud, no tenga una calidad de atención diferente en el interior de la Puna jujeña que en la ciudad de Buenos Aires o bueno, al interior de Tucumán. O sea, ese es el gran desafío del sistema de salud argentino. Le hago una consulta. Me quedó dando vueltas del debate del que participó el miércoles. El postulante, creo que de la izquierda unida, sostenía, y es algo que se repite, esta situación que Argentina no tuvo una buena política de vacunas, de las cifras de contagiados y de muertos. ¿Qué pasa realmente? O sea, ¿estamos tan mal a nivel global o no estamos tan mal a nivel global, digamos, comparativamente con otros países? No estamos tan mal. No estamos tan mal. No todos los países definen de la misma manera. Acá, más que muertos por millón, vamos a tener que usar un indicador que se llama exceso de mortalidad. Y cuando ustedes vean este indicador, porque hay muchos países que no han definido igual cuando una persona muere positivo de COVID, si muere de COVID o no. Entonces, es un tema muy técnico. De todas maneras, es una desgracia enorme. 120.000 muertos es una tragedia. Pero no es tanta peor tragedia que la que vivieron todos los países de la región y del mundo, te diría, del mundo. Pero lo que tuvimos ahí un entredicho fue, porque la vacuna de AstraZeneca, que se hace su componente activo en la Argentina, sí, el componente activo es parte del proceso. La formulación de la vacuna, que no es pasar el componente activo con una jeringuita a frasquitos, es todo un sistema de filtrado, de una condición, hay que tener una enorme aparatología para poder hacerlo. AstraZeneca nunca lo decidió hacer en Argentina, lo iba a hacer en México. Claro, que es como se hizo, digamos. Exactamente, entonces pretender, como pretendía la izquierda, que los componentes activos de Garín no viajaran a México para embotellarse y volver, para formularse y volver, y pretender, como querían, tomar la fábrica de Garín, quitarle el componente activo y autovacunarse, no solamente no condice con ningún nivel de realidad científica, sino que es una burrada de un tamaño enorme, que la viene repitiendo la izquierda en todos lados, la repiten detrás mío en la Cámara, la repitieron yo en C5N alguna vez, ayer en el debate, y uno se los explica, no lo quieren entender, tienen un manualcito, lo siguen, pero bueno, yo creo que la Argentina en producción de vacunas, tanto la de AstraZeneca a través de esto, que ahora también se empezó a formular en la Argentina, pero ha requerido una planta que a México le llevó un año hacerla, claro, para poder hacerlo. O sea, y la vacuna de Sputnik, que al revés, viene el componente activo y nosotros lo formulamos acá, bueno, y ahora también vamos a empezar a hacer el componente activo en algún momento, pero nos va a llevar un tiempo. La Argentina produce 2 vacunas, parte y parte. No hay muchos países en el mundo que hagan eso. Y la verdad que está claro, ahí el otro día había un indicador muy interesante, que los países que producen vacunas, vacunan mejor. O sea, hay una confiabilidad en la población, evidentemente, en lugares que producen la vacuna, que es mejor que los lugares que no la producen. Así que, bueno, bienvenido sea que Argentina avance fuertemente. Hoy también leía que el 80% de los tucumanos ya están vacunados, 50%, un poquito más, con 2 dosis. Es un muy buen número, comparable con cualquier lugar de Europa hoy.
Obviamente porque nosotros tenemos una población mucho más propensa a vacunarse y con mucho menos problemas ideológicos contra las vacunas, Claro. por suerte. Pero no solamente por suerte, es por suerte y porque hemos hecho las leyes, las hemos hecho obligatorias, tenemos un sistema de salud potente, vacunadores. Es un trabajo de política sanitaria en el sentido que no es de un partido político, es de la historia de la Argentina en lo sanitario. Cortito, ¿qué le preocupa o qué está observando con cierta, diciendo con esto tenemos que tener cuidado desde el punto de vista sanitario? Le pregunto porque, bueno, es uno de los temas yo creo conoce. que lo que tenemos que tener cuidado en el mundo Sí. es con la enorme inequidad que hay en la distribución de vacunas. Ah, sí, vi que puso algo en sus redes. hace Exactamente. poco, sí. Hoy en el mundo hay más vacunas puestas como terceras dosis que como primeras dosis en el Claro. mundo pobre. ¿Eso qué nos genera? Además de que es injusto, de que los médicos de los países pobres no estén vacunados, mientras que la gente que no tiene riesgo alto ya tenga terceras dosis en los países ricos. Esa es la Sí, 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 injusticia. sí. No hablamos de los de alto riesgo, que sí tienen que tener la tercera dosis, sino toda la población. ¿Eso es qué genera? Además de la inequidad, la injusticia social que eso implica, genera que en los países pobres estas variables nuevas van a seguir produciéndose. Claro. Y se van a exportar, porque ya sabemos que este virus no se queda en un lugar. Entonces, aún desde el punto de vista de la lógica sanitaria, la OMS debiera ser mucho más estricta en este tema del COVAX, de la posibilidad de que los países pobres se vacunen. En esos países no está Argentina, pero tenemos países en América en esa situación y, por supuesto, África y Asia tienen un montón de población en este sentido. Y estas son pandemias, hay que resolverlas mundialmente. Claro. No se resuelven, no es mi interés solamente. Fíjense Inglaterra. Claro, sí. Gracias, diputado. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gaby.